Buenas tardes oficialmente. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer día de nuestra jornada de teología, rostros y horizontes, la teología que acompaña. Hemos disfrutado en estos 2 días de un banquete hermoso, ¿verdad? Nos hemos alimentado muy bien con los primeros 2 temas para ir recapitulando. La teología del acompañamiento, fundamentos y desafíos. Y ayer estuvimos disfrutando del tema la teología y el acompañamiento, una propuesta pastoral integral desde los jóvenes. Y hoy estaremos disfrutando de un tema muy especial, acompañar desde la teología, experiencia y perspectiva. Y para agilizar los trabajos de esta noche nos acompaña nuestra querida hermana Nacelia Coto. Ella es profesora de teología en la Universidad del Sagrado Corazón. Hola, Alguna buenas pregunta, profesor. tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro que esperamos sea tan rico y delicioso como los dos anteriores. Hoy tenemos el placer de compartir, de escuchar a dos distinguidas hermanas, distinguidas por su sencillez, distinguidas por su profundidad. Nos acompañan en esta noche Amalfi Sierra Alta y Brilema Pérez, quienes son las dos amigas, compañeras de camino, hermanas que van a acompañarnos en este conversatorio que, como bien nos ha dicho Verónica, lleva como tema acompañar desde la teología experiencias y perspectivas. Cada una tendrá un tiempo de aproximadamente 30 minutos para hacer su exposición, presentar su ponencia, mientras nosotros y nosotras podemos ir tomando nota, apunte de aquello que sea más significativo para compartirlo en el plenario. Comienzo entonces presentando a Brilema Pérez. Ella es directora asociada en la Oficina para Jóvenes y Adultos en la Diócesis de San Diego, donde apoya a las comunidades de pastoral juvenil a lo largo de la diócesis. Actualmente, Brilema sirve en el Consejo Consultivo de Miembros de la NFCIM y es miembro ex oficio de otra organización de renombre en su país. Sirve como secretaria para el equipo ejecutivo del Instituto Fe y Vida y apoya como secretaria en la mesa de servicio en el subcomité de pastoral juvenil de RECOS en la región 11. Brilema obtuvo una licenciatura en negocios internacionales y la subespecialización en teología de la Universidad de San Diego. Recientemente realizó un máster de investigación en teología y estudios religiosos con especialización en historia de la Iglesia de KU Leuven en Bélgica. Ella nació en San Diego, California, y le encanta viajar y visitar museos de arte e historia. Te damos la bienvenida, Brilema. Agradecemos tu disponibilidad para acompañarnos en este día de nuestra jornada y hacemos vivo nuestro deseo de crecer y de aprender contigo. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Es un honor y un gozo estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de mi experiencia y algunas historias. Entonces, aquí acomodo mi presentación. Muy bien. Bueno, entonces, en este día voy a compartir un poquito lo que lo que ha sido un poco de inspiración para el acompañamiento que hacemos en la diócesis de San Diego, particularmente con la pastoral juvenil hispana latina. Esto pues viene para empezar desde muchas conversaciones, muchos procesos se han desarrollado desde el contexto bíblico de una historia que yo creo que muchos y muchas conocemos y que ha sido de inspiración para
el sínodo, etcétera. Y este es el camino de Maús. Entonces, desde desde esta historia, ¿no? Que van dos discípulos caminando por el camino hacia Emaús. No cuenta la historia de que venían de Jerusalén, ya se iban de regreso a Emaús. Emaús era conocido como un Las Vegas en aquellos tiempos, entonces eso nos da como una idea de que iban como decepcionados, ¿no? Jesús que nos había contado de em, tantas promesas, tantas esperanzas, terminó en la cruz, entonces hay que regresar, ¿no? Hay que regresar a nuestra vida antigua, hay que, como los apóstoles, ¿no? Ellos regresaron a las redes de nuevo a ser pescadores de peces. Entonces aquí es cuando Jesús se los encuentra en el camino, camina, se une con ellos, camina, va en dirección hacia donde ellos van. Él escucha, él escucha, hace preguntas de por qué van tan con caras largas, ¿no? ¿Por qué van tristes? Em, y ellos empiezan a abrir su corazón, ¿no? De todas las esperanzas y todas las expectativas que tenían en Jesús. Y por falta no, no lo pudieron reconocer. Entonces él empieza a enseñar, les recuerda. Y no es hasta que parte el pan con ellos que ellos lo reconocen, ¿no? Am, y entre ellos, bueno, Jesús desaparece, pero entre ellos dicen, no, estaban nuestros corazones ardientes con y la respuesta, la única respuesta en ese momento es ponerse de pie sus corazones ardientes y regresar a Jerusalén a contar lo que ellos habían vivido, ¿no? Entonces, este es un marco bíblico, es un marco teológico, se pudiera decir, en el cual se basa un proceso que tomó lugar aquí en los Estados Unidos, que es el Quinto Encuentro Nacional. Este fue un proceso que tomó lugar desde la raíz, desde las parroquias, durante un tiempo de como 3 años, desde el 2014 hasta el 2017, 2018, por ahí. Em, Fue un proceso sinodal antes de que el Papa Francisco iniciara pues, sus procesos. Se pudiera decir que tal vez él se inspiró de este proceso, porque empezó todo desde las parroquias, ¿no? Bueno, para empezar, los encuentros nacionales para el ministerio hispano aquí en los Estados Unidos han sido am, momentos importantes en la historia del desarrollo del ministerio hispano aquí, y para apoyar a las comunidades hispanohablantes. Entonces, el último que tomó lugar fue el quinto encuentro, y esto fue un proceso de sesiones, ¿no? De cuéntanos un poquito similar, tus esperanzas, tus sueños, tus dolores. En particular, por medio y desde la experiencia como un hispano latino en los Estados Unidos. Entonces de ahí empezaron a salir muchas luces, también muchas sombras y bueno, oportunidades y áreas en las cuales la iglesia como un cuerpo podía, y más que nada los obispos, podían también apoyar a las comunidades, ¿no? ¿Cuáles eran esas cosas em, reales y concretas en las que ellos podían, ellos y pues la comunidad laica también podían ayudarlos, ¿no? Entonces este proceso se vivió luego surgió uno diocesano, se llevaron a cabo quintos encuentros, bueno, encuentros regionales y culminó en Texas en un encuentro nacional. Entonces, parte y grupos, varios diversos grupos de,
de la comunidad hispana participaron en estas sesiones. Yo tuve la oportunidad de participar desde las parroquias, el diocesano y el regional. Y en esto surgían muchas similitudes, ¿no? Como a través de todas las diócesis, a través de las parroquias, de diferentes líderes de movimientos apostólicos, de coordinadores de grupos, de directores diocesanos. Eh, yo como era joven, bueno, sigo siendo joven, participé pues con los grupos juveniles, ¿no? Y en esto salían de que, bueno, ocupamos más apoyo de los sacerdotes, que no nos dan espacio en las parroquias, que necesitamos a alguien que abogue por nosotros a nivel diocesano y que esas estructuras sean permanentes. Em, y, y más que sí ocupamos el apoyo de personas que ya estén en posición, pero también ocupamos a jóvenes que estén abogando por la misma comunidad de jóvenes. Entonces, este encuentro, a través ya después del encuentro, am, han surgido muchas historias, ¿no? De jóvenes que participaron de este proceso y en estas conversaciones, en las conclusiones que salieron a nivel nacional, em, sintieron el llamado a comprometerse más a nivel pastoral, a comprometerse a ser ese joven para abogar, para prepararse, para abogar en espacios, ¿no? de influencia, ya sea a nivel pues pastoral dentro de la iglesia, a nivel diocesano, regional o en organizaciones nacionales, pero también en ámbitos seglares, ¿no? Como en las leyes, en correr para posiciones de la ciudad, para poder también apoyar de esa manera más directa a las necesidades de la comunidad hispana. Y entre ellos yo me cuento, porque yo fue en tiempo que yo sentí ese llamado, ese compromiso bueno, ese deseo de comprometerme más, de ser uno de esos jóvenes que pudiera abogar por la pastoral juvenil. Entonces yo no participé en el encuentro nacional porque yo me fui directo a Bélgica. Entonces dije, ok, me voy a ir a estudiar teología y seré pues parte de estos jóvenes, de estos líderes que van a empezar a salir. Entonces, em, bueno, el quinto encuentro que fue también inspirado por por el encuentro en Emaús, ¿no? También es lo mismo, es escuchar las historias em, y también darles como ese ánimo a los mismos participantes de ser esos corazones ardientes, de regresar, de llenarse, pero también de compartir. ¿Ok? Entonces, y en la diócesis de San Diego, en respuesta también a otra de las conclusiones y necesidades de la comunidad de pastoral juvenil específicamente, fue la área de la formación. Entonces, hubo muchos jóvenes que decían, yo quiero ser líder, pero no tengo la formación. No me puedo comprometer a meterme a la universidad o los cursos que se están llevando no entran dentro de mi horario. Solamente pues, me puedo comprometer a de un año a la vez. Entonces, escuchando todas estas como pues necesidades, ¿no? De que hubiera un programa de certificación que estuviera de acuerdo a las necesidades y las realidades de los jóvenes. Hemos creado una certificación para el Ministerio con la Pastoral Juvenil Hispana Latina y ella se enfoca en el desarrollo y formación del joven en las áreas pastorales, espirituales, humana e intelectual o teológica también. Entonces, eh, ya hemos estado ya en el segundo año, bueno, comenzamos el segundo año este febrero pasado,
Y ha habido una respuesta muy bonita porque se les anima a participar con sus grupos. Aquí solo checo. Sí, de participar con su comité, ¿no? Con su comité de liderazgo, para que ellos vayan creciendo juntos a la vez, que vayan aprendiendo lo mismo, que vayan platicando y desarrollando ciertas iniciativas de acuerdo a lo que se está compartiendo. Y todo esto es también con la idea de que compartan con otros jóvenes que son de la diócesis, ¿no? No solamente con sus grupos, sino una comunidad de comunidades, de, de promover un espíritu de colaboración y una pastoral de conjunto. Entonces, todo esto es desde la experiencia como un joven hispano-latino en el contexto de los Estados Unidos. Entonces, el primer año se enfoca mayormente en las áreas de la formación pastoral, espiritual y humana, ¿no? Para mí fue muy importante también participar en este tipo de cursos, ¿no? Cuando yo tenía como unos 18, 19 años y me dio un entendimiento más amplio del trabajo que hace la iglesia y particularmente el nivel de abogacía que tiene, no solamente en los ámbitos religiosos, sino en las áreas sociales, ¿no? Entonces eso fue algo que a mí me impresionó bastante y me abrió eh, mi entendimiento y mi concepto, ¿no? De qué era la iglesia y qué es lo que hacía. No era solamente una misa, sino un trabajo de justicia. Y no solamente exclusivamente social, sino para la persona, muy particular. Entonces, am, la idea detrás de esta certificación es de que ellos vayan identificándose como un líder, de que ellos vean sus dones y sus carismas como algo valioso, no solamente para compartir con sus seres queridos, con sus amigos, sino a la comunidad más amplia, ¿no? A la iglesia, a, a las comunidades seglares, de ser participantes activos en sus comunidades. Entonces, todo eso es pues un proceso personal, em, y pues eso es parte del acompañamiento, ¿no? Porque es em, identificar las áreas, escuchar a los jóvenes, escuchar sus inquietudes, escuchar tal vez algunas áreas en las que no se sienten tan confiados, tan confident, y, y tratar de ver eso de otra manera, ¿no? De decir, bueno, tú no eres un extrovertido, pero hay también un liderazgo más introvertido, hay un liderazgo más serio, y hay sus cualidades y su fuerte en eso, ¿no? Entonces, es más que nada edificarlos. Y obviamente por medio del acompañamiento espiritual y pues del pastoral también. Las áreas intelectuales es más como la catequesis, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que llegan y dicen, a mí me vio el padre un día, me vio que era joven y me dio la invitación a ser líder. Entonces aquí estoy, pero la verdad es de que estoy regresando yo a la iglesia. Todavía no comprendo yo muchas de las cosas ni de mm, de nuestra fe, entonces yo necesito pues eso más, lo más formal, ¿no? Entonces el segundo año de la formación se les brinda esa formación. Ya en lo que es también a nivel diocesano, y ahorita especialmente en el contexto en el que estamos, em, la abogacía migratoria ha sido y será una área bastante importante y central a lo que es la pastoral juvenil, am, con hispanos hablantes, con diversas comunidades, no simplemente las hispanohablantes,
Entonces, nosotros como diócesis nos hemos tomado la responsabilidad de acompañar a nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo por angustia, sufriendo por incertidumbre, dado el contexto político en el que estamos, ¿no? Entonces, nosotros como oficina nos unimos a los esfuerzos mayores ya más amplios y que son em, ecuménicos. El 9 de la primera caminata que hicimos para dar nuestro apoyo a las comunidades inmigrantes y en esta participaron más de 3,000 personas. Caminamos desde la catedral hasta el edificio federal y tuvimos un momento de oración los empleados, pero también para demostrarte que había una comunidad que apoyaba y que caminaba con nuestras familiares, amigos que están sufriendo y que comparten esta realidad, ¿no? El 12 de abril, que fue también el día Domingo de Ramos, se hizo también otra caminata en apoyo también para las comunidades vulnerables. Am, y mañana, que es 20 de junio, habrá una misa especial también para los refugiados e inmigrantes. Y esto va a ser una misa antes de que los obispos participen en unas sesiones en las cortes. Entonces, am, todo esto ha traído a bastantes comunidades am, pues para enseñar nuestro apoyo, ¿no? Para nuestros hermanos y hermanas. Aquí vemos a Maribel y Natalie, que están con el padre Brad, que son de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Logan. Es una comunidad jesuita y estas jóvenes están participando en la certificación. Aquí vemos a Maribel que está dando un mensaje en medio pues, de una multitud, pidiendo, ¿no? Por aquellos que están sufriendo pues pasando por miedos, pasando por incertidumbres. em, y que son realidades muy cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, dio un mensaje muy, muy bonito, muy profundo. Nosotros también tenemos la bendición de colaborar con Caridades Católicas y San Diego Organizing Projects, que son organizaciones que brindan servicios directos a personas con necesidades, ya sea de refugiados, de, de inmigración, a personas que necesiten encontrar alojamiento, comida, varios servicios. Y San Diego SDOP organiza las comunidades para crear conciencia de los diferentes leyes que están en proceso y también para animar a la comunidad para que vaya a votar. Entonces, a nivel regional, aquí en la región 11 hay algo que se llama RECOS, que es Region 11 Commission for the Spanish Speaking o Comisión de Habla Hispana en la región 11. Entonces, dentro de esta comisión hay un subcomité de pastoral juvenil y ellos organizan lo que es el curso de verano y es una capacitación pastoral de líderes de pastoral juvenil. En ellos vemos temas que son relevantes, que hemos escuchado nosotros como líderes, que hay necesidad de parte de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de una sexualidad integral? ¿Cómo se puede hablar de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que están diciendo los profesores? ¿Qué es lo que están diciendo los ministros laicos que están en la pastoral y que tal vez la están usando o no la están usando? ¿Qué es lo que dice la iglesia? Entonces, esto es para generar
una serie de conversaciones, de diálogos, de que haya un espacio donde todos compartamos y crezcamos, crezcamos juntos. El año pasado tuvimos la bendición de celebrar 50 años como RECOS, la organización en general. Y en ella tuvimos un panel de jóvenes, fueron unos 15 jóvenes y ellos contaron sus historias. Hubo jóvenes que compartieron acerca de realidades de depresión, de la salud mental, de depresión, de la comunidad LGBTQ, de y demás, ¿no? De comunidades indígenas que vienen de la comunidad maya, ¿no? Entonces, hubo un diálogo muy bonito donde estuvo el obispo Cantú con nosotros. Él estuvo escuchando a los jóvenes, haciéndoles preguntas, y creo que estos momentos, estos espacios son muy que es, un ejemplo de cómo la iglesia escuchamos, ¿no? A las diferentes comunidades que forman parte de la comunidad. Em, entonces, siempre se dice, bueno, hay como esta idea de que, bueno, los obispos no escuchan a los jóvenes, pero esto fue una oportunidad donde vimos que ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo el obispo. Escuchó las realidades, escuchó dificultades por las que pasan, y estuvo ahí para apoyar y animarlos, ¿no? Entonces, eso es algo que para nosotros como región es importante de enseñar y de traer a estos diferentes individuos en la mesa, de que pueda haber este intercambio de historias, am, para crear un sentido más amplio de comunidad y también de solidaridad. Entonces, por medio del curso de verano también, solo para terminar, se ha visto pues procesos como el quinto encuentro, el sínodo. Entonces, tratamos de su comité de ver cuáles son las necesidades actuales a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial, cuáles son sus diálogos y tratar de entrar en ellos, para que los jóvenes también sean partícipes de ellos. Ok, ya a nivel nacional, a mí se me ha dado la invitación de participar en lo que es NACADEM o la National Catholic Association for Diocesan Directors of Hispanic Ministry o la Asociación Nacional Católica para Directores Diocesanos para el Ministerio Hispano. Entonces, ellos mm, tenían una iniciativa para involucrar a jóvenes adultos en en su board para, em, para recibir como sugerencias de partes activos dentro de la organización, ¿no? Esto salió a luz también del quinto encuentro. Y yo y otra joven hemos sido parte de estos primeros jóvenes que han sido parte de esta iniciativa. Em, NACADEM busca que haya un nivel de apoyo y abogacía a jóvenes que están ya trabajando para la iglesia, y darles apoyo a nivel el ministerio, ¿no? Ellos tienen una orientación para nuevos directores cada año. Este año me dieron la invitación de compartir de cómo cómo los jóvenes son puentes, son personas puentes, ¿no? Pero también como la mayoría de las personas que estuvieron en esta orientación eran adultos, también me gusta dar como un poco de reto, ¿no? De cómo ver algunos
algunos retos que nosotros vemos cuando vemos o hablamos de los jóvenes, que no, es que son difíciles, ya es otra generación o em, no se desarrollan, siempre están con el teléfono, em, no siempre hay como prejuicios de los jóvenes. Y les digo, bueno, ¿por qué no vemos esos retos como oportunidades? Em, Tal vez cosas que nosotros nos dé como esa nerviosismo, que tal vez que no sepamos cómo trabajar la tecnología, por ejemplo, ¿no? Estos jóvenes son maestros en ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer como un diálogo, que haya un puente entre los jóvenes y cómo podemos aprender mutuamente de ellos, em, para que también, porque al final de cuentas, ¿no? Ellos van a estar en las parroquias, ellos están en posiciones ya de liderazgo. ¿Cómo podemos invitar a los jóvenes a esos espacios, que sean miembros activos de esas mesas, como lo ven aquí, y que sean también educadores, ¿no? Para nosotros. Em, entonces, bueno, esa ha sido fue una experiencia muy bonita, dio mucho fruto. Y también pues hay la conferencia anual, ¿no? Que esa ocurre cada octubre. Las registraciones están abiertas por si gustan inscribirse. Em, y pues no, siempre es un espacio también para apoyar la pastoral, ya sea con pastoral juvenil y también a lo que es la comunidad hispana latina en los Estados Unidos. Entonces, em, esto es todo por el momento, pero puedo compartir un poco más en el tiempo de preguntas. Sin duda, Brilema, muchas gracias por esta presentación sencilla, al punto y a la vez profunda. Ya en el momento de la sesión plenaria vamos a tener oportunidad de ampliar alguno de estos temas o de añadir otros. En lo que nos has compartido, quiero poner de relieve que el punto de partida es el encuentro en el camino, teniendo justamente el icono de los discípulos de Maús que van en esa escapada de su realidad y que en ese camino de escapar, pues justamente Jesús les sale al encuentro. Esto significa proximidad, interés, pregunta, dialoga, interpela y hace camino con ellos. Creo que es un modelo exquisito y profundo para los procesos de acompañamiento en cualquier población que estemos acompañando. En el caso de lo que has presentado, esto se ha manifestado dentro de la realidad concreta que están viviendo en los Estados Unidos ante la situación política y económica que les trae grandes desafíos. Vemos entonces cómo para fortalecer el liderazgo de esta juventud, un liderazgo significativo y transformador, es necesario formarse para poder justamente comprender, entender, profundizar en las realidades que se viven, descubrir desde ahí los desafíos desde las ciencias humanas y las ciencias sociales, pero también descubrir las llamadas interpelantes que el espíritu hace a través de los gritos de la historia. Ser acompañante supone justamente poder tocar esta realidad de manera integral. No es solamente trabajar la dimensión de fe, si bien es cierto que es vital y fundamental, hay que ayudar a que la persona trabaje su realidad, su historia, su vivencia, sus dudas y sus luchas. Así que lo que has compartido nos has ido revelando sencillamente y con claridad lo que es este servicio de acompañamiento pastoral en los Estados Unidos. De nuevo te agradecemos esta presentación tan sencilla, interpelante y significativa
y vamos a dar unos minutos, quizás un minutito, para que revisen también sus notitas para que una vez Amalfi nos haga su presentación, podamos abrir al diálogo con la experiencia de Brilema y de Amalfi. ¿Les parece? Muy bien. ¿Listos, listas para continuar? ¿O necesitamos un minuto de respiro? Está bien, Qui- está bien. ¿Qué nos dices, Quique? Solo un minuto, sin movernos de que, ahí. que tenemos ya los motores calientes. Seguimos adelante. Perfecto, seguimos entonces. Pues con mucho gusto les presento a nuestra próxima ponente, Amalfi Sierralta. Ella es licenciada en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, donde obtuvo mención de honor por su trabajo de investigación sobre el acompañamiento espiritual a jóvenes universitarios. Amalfi ha acompañado procesos pastorales y educativos en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Actualmente se desempeña como docente de espiritualidad en educación secundaria en Bogotá. Hoy se une a este espacio como una voz joven que cree profundamente en una teología que acompaña el cuidado y que camina, como bien dice el título de su trabajo, al compás del corazón, convencida de que acompañar es un acto de amor que transforma y genera caminos que iluminan y fortalecen el sentido de vida. Bienvenida a Amalfi, te escuchamos con todo nuestro ser porque estamos deseosos y deseosas de conocer tu experiencia. Adelante. Listo, bueno, primero que nada quiero desearles una feliz noche a todos y a todas. Antes de comenzar, quiero agradecer sinceramente al equipo del Centro Sofía y especialmente a Marco por confiar en mí. También agradezco a todas las personas que siguen apostando por las nuevas generaciones en el ámbito teológico, porque estoy convencida de que la juventud es una etapa profundamente hermosa y a la vez compleja del desarrollo humano por la cual absolutamente todo tenemos que pasar y que está llena de aciertos, errores y búsquedas que en el fondo nos enseñan a reconocernos. Y desde ahí quiero partir este encuentro, este conversatorio desde lo que soy. Como ya lo mencionaron, soy una joven licenciada en teología, aunque mi mamá dice que ya debería soltar lo de joven porque se me está pasando la etapa. Me he enfocado especialmente en el acompañamiento pastoral, tema que orientó y que me guió durante la universidad, en mis prácticas universitarias pedagógicas, también que me acompañó en varios proyectos de investigación y más recientemente pues en mi trabajo de grado. Y hoy de manera particular también lo sigo ejerciendo como docente de espiritualidad en bachillerato. Ahora bien, antes de que me pregunten, yo misma me hago preguntas para anticiparme. Quiero compartirles un poco de dónde nació mi interés por las búsquedas espirituales juveniles y el acompañamiento. Y podría remontarme a mi experiencia personal y a mi infancia, cosa que no voy a hacer ahora, pero creo que hay algo clave como teólogos investigadores no podemos perder de vista, que es fundamental empatizar con el tema que investigamos y con las personas a quienes dirigimos nuestras preguntas. Eso sí, intentando no proyectar nuestras propias respuestas ni imponer nuestras ideas, pero no estamos analizando productos o cifras, aunque puede ser parte del enfoque metodológico de nuestras investigaciones, sino que estamos tratando con seres humanos y por tanto con seres espirituales. Por eso les propongo comenzar con la siguiente pregunta que me gustaría que se la pudiera hacer cada uno dentro de sí. ¿Pueden recordar una noche cuando eran jóvenes en las que se preguntaron si su vida tenía sentido? Si alguien los veía, los escuchaba, si Dios estaba. Yo sí, me puedo acordar perfectamente de esa noche y esas noches que se han seguido repitiendo y ellos también. A ellos me refiero obviamente a estas personas, a estos jóvenes que de alguna manera me interpelaron para poder hacerme preguntas y desde la cual establezco de alguna manera la intuición de mi investigación.
Comienzo con esta intuición afirmando que parece evidente que vivimos en una época en que las preguntas por la trascendencia, la espiritualidad y el sentido de vida se han desvanecido o relativizado, pero eso no significa que hayan quedado obsoletas. Al contrario, estas búsquedas se transforman y aparecen con nuevos rostros. Una muestra de ello es la gran variedad de ofertas que circulan en redes y en medios. La terapia, el coaching, el mindfulness, el servicio voluntario, la literatura de autoayuda, los retiros, las comunidades espirituales. Entendía de alguna manera que todas estas, todo este mercado, que se puede decir así, busca dar respuesta a una inquietud que sigue viva, la necesidad de sentido. Y en este contexto, aunque se diga que los jóvenes de hoy se alejan de lo religioso y lo espiritual, también es cierto que hay un anhelo, muchas veces silencioso, por rescatar valores fundamentales, humanos y trascendentes, e incorporarlos a la vida cotidiana. Por eso lo que encontramos hoy, citando aquí también a José García de Castro, es que paradójicamente en este clima posmoderno que nos movemos, donde la razón y las pertenencias fuertes han perdido fuerza, el siglo XXI se ha caracterizado por ser un escenario de un retorno a la espiritualidad. Una espiritualidad que se expresa en solidaridad, voluntariado, paz, tolerancia, interioridad, contemplación y hasta en búsquedas místicas, cada una con sus propios lenguajes y sentidos. Y para comprender mejor estos lenguajes, se hace necesario estudiarlos o aproximarnos a ellos. Así, con esto, doy introducción a este proyecto de investigación que llevé a cabo para recibir mi titulación de licenciada, que titulé Al compás del corazón, el acompañamiento espiritual ignaciano desde la cura personalis, para acompañar jóvenes javerianos en búsqueda espiritual y de sentido. Y antes de introducirme o adentrarme más en este proyecto de investigación, quiero declarar cuál es mi intención de compartirlo en este espacio, en este conversatorio. Y no es solo que lo conozcan, aunque si les interesa está disponible en línea este documento, sino mostrarles un ejemplo concreto, un humilde ejemplo, de cómo podemos hacer investigaciones teológicas y pastorales que se articulen con búsquedas, intereses y necesidades reales de las personas con quienes trabajamos. Entonces, de alguna manera les invito también que cuando veamos espiritualidad ignaciana, que ayer tuvimos una muy buena dosis de ignacianidad con el Padre Andrés, podamos pensar también en la espiritualidad propia de nuestros carismas que llevamos a cabo cada uno desde nuestros escenarios pastorales. Cuando veamos el término Centro Pastoral San Francisco Javier, podamos pensar también en nuestros centros pastorales o nuestros escenarios teológicos. Y de alguna manera he modificado esta presentación o la he diseñado pensando en esa comprensión de que cada uno que podemos de alguna manera obtener de aquí y sobre todo pues que ojalá sea una inspiración para que podamos replicar estos ejercicios en otros escenarios. Entonces, quiero partir de la pregunta de investigación que me parece que cuando uno sabe exactamente qué quiere preguntar, lo demás ya está el 50% hecho. Entonces, mi interés en esta investigación era averiguar cuál es el aporte que la propuesta del acompañamiento espiritual ignaciano ofrece a la búsqueda espiritual de los jóvenes vinculados al Centro Pastoral San Francisco Javier. Entonces, vemos alrededor que saqué o deduje unas categorías en la cual se estructura esta pregunta que nos ayudan a comprender cómo podemos también adaptar esta pregunta. Primero, yo lo que me enfoco o me pregunto es cuál es el modelo de acompañamiento que estamos llevando a cabo. ¿Cuáles son las maneras en las que se representa? ¿Cuáles son las características que lo constituyen? Lo segundo, cuando yo hago énfasis en las búsquedas espirituales juveniles, quiero saber las necesidades del entorno, las necesidades de la población a la cual yo estoy dirigiendo estos modelos de acompañamiento. Ellos cómo están, ellos qué buscan, si está respondiendo el modelo a sus búsquedas o nada que ver. Lo tercero que yo quiero saber o quiero deducir con esta pregunta es el contexto pastoral en el que yo estoy. En este caso, por ser practicante investigativa del centro pastoral de la universidad en la que me gradué, era el centro pastoral, pero ¿en qué contexto me estoy moviendo yo entonces para poder hacer esta pregunta? Y lo último, al ser un trabajo de grado, una tesis, algo que tiene que dejar un aporte, al final, esto en que quiero traducir la propuesta, el resultado o lo que quiero de alguna manera innovar en esta investigación después de haber hecho las fases anteriores.
Lo siguiente que quiero hacer énfasis, pues obviamente es en la metodología de esto y poder tener de alguna manera esta claridad metodológica. Y es que me daba cuenta que en teología existen diversos métodos y dependiendo del enfoque de la investigación se pueden elegir. Y aunque por un momento les confieso que me sentí tentada a buscar un método más exótico, finalmente opté por uno más clásico, que es el método de la teología de la acción latinoamericana, como lo llamamos en la Javeriana, o como comúnmente se conoce como ver, juzgar y actuar. Principalmente porque respondía mejor a mi objetivo y a veces caemos o podemos caer en la tentación de querer inventar algo nuevo sin necesidad. Y eso, por lo menos en mi caso, me podía distraer del objetivo de mi investigación. Aquí lo importante en este método considero que es saber qué estoy comprendiendo yo con cada fase que quiero deducir. Entonces veo que en el ver, que es la fase descriptiva, buscaba hacer un análisis de la realidad. ¿Cuál era la realidad? Aproximarme a las búsquedas espirituales juveniles y a las propuestas de acompañamiento que se estaban llevando a cabo en el contexto. En la segunda fase, que es esta fase interpretativa, aquí es donde entra pues como todo este ondaje teológico y profundicé en la comprensión teológica de búsqueda espiritual y también de acompañamiento. En este caso, pues de acompañamiento ignaciano, me implicaba meterme un poquito en las raíces, en la casa, en el rancho, como decimos acá, de la compañía para poder comprender el acompañamiento ignaciano desde sus raíces y también pues cómo se va llevando a cabo con una propuesta espiritual y pedagógica. Y en la tercera fase, en esta fase prospectiva, que de alguna manera tiene que sintetizar el aporte articulado entre la primera y la segunda fase, lo que busqué es elaborar una propuesta espiritual y pedagógica a este modelo de acompañamiento que ya se estaba llevando a cabo, desde una propuesta que era la cura personalis, que es algo que ya están llevando a cabo de alguna manera y que es una categoría muy importante dentro de la espiritualidad ignaciana, pero que sentía que con algunos matices o algún enriquecimiento de lo que salían de las dos fases anteriores se podía adaptar más a las necesidades de los jóvenes que participan en estas actividades. Ya yéndonos a la primera parte, ahora sí, de la investigación, quiero decir antes que nada que en esta primera parte utilicé principalmente fuentes documentales y aquí podría surgir una pregunta: ¿por qué uso fuentes documentales y por qué no me voy a un enfoque empírico y hago directamente entrevistas a los jóvenes? Porque algo que evidencié en el lugar, en el contexto en el que me movía, es que en nuestros centros pastorales recolectamos constantemente información, evaluaciones de actividades, reseñas, obras artísticas, encuestas, informes, opiniones espontáneas que quedan registradas de alguna u otra manera, y muchas veces esta información que recolectamos queda de manera desarticulada. Entonces, esta es una invitación también a preguntarnos, ¿qué información ya tenemos que nos han propiciado las personas que participan de nuestras actividades, que pueden ser un insumo importante para adentrarnos en un proceso de investigación? Y a partir de ahí, ver cómo podemos complementarla con nuestras herramientas, que después lo tuve que hacer, algunas entrevistas, grupos focales. En mi caso, analicé documentos de investigaciones previas que ya se habían llevado a cabo en el Centro Pastoral en los últimos 3 años, y mediante un análisis cualitativo fui sacando categorías claves. Entonces, vemos aquí del lado izquierdo una lista de investigaciones que se llevaron a cabo y del lado derecho los resultados que están resumidos en categorías. Ante la pregunta que esta siempre surge, entonces, bueno, Amalfi, ¿qué dicen los jóvenes de las búsquedas espirituales? ¿Hay búsquedas espirituales? La respuesta es afirmativa. Los jóvenes sí tienen búsquedas espirituales, sí las reconocen, pero las categorías que usan a lo mejor pueden ser un poco distintas de las que estamos acostumbrados o pues más convencionales. En orden, digamos, de alguna manera de repetición de jerarquía, tenemos en primer lugar que para los jóvenes la espiritualidad quiere decir o se representa como una conexión con lo trascendental. Y esto trascendental a veces se menciona como Dios y a veces no. A veces puede ser una fuerza superior, una fuerza trascendente, el amor, el universo. Y antes de esto, muchas veces tampoco lo definen como una búsqueda espiritual, sino como una búsqueda de sentido, que fue la categoría que más salió espontáneamente de ellos. Por eso digo en el segundo punto que hay un vínculo muy fuerte y a veces casi que inseparable, una frontera allí muy difusa entre ellos en su comprensión, entre lo que es la espiritualidad, el sentido de vida, el propósito y la finalidad de su vida.
En tercer lugar, vemos que los jóvenes dicen que la espiritualidad para ellos está reflejado como un camino de servicio y transformación y que está muy ligado con dejar una huella en el mundo, teniendo en cuenta también que en el escenario en el que me moví, pues en este contexto universitario que están formándose en sus carreras universitarias, pues esto de ¿y yo qué voy a hacer con esto que estoy aprendiendo? ¿Cuál es mi aporte al mundo? Pues estaba muy vinculado con su tema, con su vocación y sus opciones profesionales. De igual manera, resaltan dentro de la espiritualidad el tema de reconciliarse consigo mismos, de reconciliarse con Dios, de reconciliarse con los demás, amigos, familias, relaciones que para ellos son significativas. Y por último, también teniendo en cuenta en el contexto en el que ellos se mueven, ellos reconocen la espiritualidad ignaciana y algunas herramientas de la espiritualidad ignaciana como un medio para vivir esta espiritualidad. Pues que esto también cambiará dependiendo del contexto en que los jóvenes estén viviendo de alguna manera su espiritualidad. Aquí les presento algunas, así crudas, algunas de las definiciones que los jóvenes dejaban en estas encuestas sobre lo que para ellos será la espiritualidad. Y les invito, quien quiera, yo gustosamente los escucho, alguien que pueda leer alguna de estas definiciones para que podamos también comprenderlo desde las palabras que ellos mismos usan. Brilema sería leerla en voz alta, ¿correcto? Ajá, sí, Cualquiera de ellas. alguna de ellas que quiera leer. Bien, empiezo con la que tenés ahí como primera. Dice, para mí la espiritualidad es un camino y modo de vida donde encuentro paz, sentido y guía a través del encuentro y la reflexión. Listo. Muchas gracias, José. De aquí podría continuar para pues tampoco extendernos demasiado con otros comentarios de que para mí la espiritualidad es un centro, algo que le da estabilidad a mi vida, que me permite crecer como persona. Tomando otro al azar, para mí la espiritualidad para mí es reencontrarse con uno mismo, con plenitud, paz y tranquilidad, encontrando un equilibrio que traspasa las barreras de lo corporal y más bien recae en el alma. Por aquí hay otra muy interesante, la penúltima, que dice, para mí la espiritualidad es esa llama que todos tenemos por dentro, ese sentir de vida, lo que determina tus actos, tu modo de ser, lo que crees sin hablar de una religión, tu propio ser. Como investigadora y también cuando compartía los resultados con mi equipo del centro pastoral, pensábamos de alguna manera que íbamos a obtener respuestas un poco más variadas. Pensábamos, yo qué sé, entre ellas de que nos iban a responder que no, para mí la espiritualidad se transmite en la espiritualidad de la luna, una cosa así, o algo muy, muy distante a lo mejor de esta espiritualidad un poco más tradicional católica. Pero nos damos cuenta que también estaba muy marcado esa comprensión de espiritualidad desde la tradición que cada uno de ellos trae, pues que en su mayoría son católicos y que hay un determinante en esta población que se estudió que eran jóvenes que ya voluntariamente hacían parte de procesos pastorales. Entonces también nos surgía la inquietud de poder hacer este ejercicio con jóvenes que no hagan parte de procesos pastorales y también cómo definían ellos esta espiritualidad. Y aún así nos damos cuenta que cuando ellos definen en esta muestra que tenemos de 6 respuestas, pues no todos lo definen directamente. En la última hay alguien que menciona a Dios, pero no todos lo definen necesariamente con palabras que nos detonen, digamos, hacia el ámbito religioso católico. Entonces aquí podemos ver estas preguntas. La segunda parte de esta primera fase, que es esta parte de análisis de información, para mí era importante también poder comprender o poder aproximarme a las propuestas de acompañamiento que ya se llevaban a cabo en este contexto pastoral. Partiendo de mi pregunta, entonces, ¿cuál es el aporte que las búsquedas espirituales les pueden dar a estos procesos de acompañamiento? Pues una pregunta lógica que se deduce es, bueno, ¿y cómo son los procesos de acompañamiento? Entonces, aquí lo que se planteó era analizar cada una de las estrategias en las cuales se acompañaban a jóvenes. Hay algunas estrategias o algunos programas que no se dedicaban al acompañamiento de jóvenes, pues obviamente no hicieron parte de esta investigación y después de leer sus propuestas y de escuchar a los profesionales, a los pastoralistas, que para mí fue algo clave también hacer esas entrevistas a los profesionales, ustedes cómo comprenden su modelo de acompañamiento desde el programa en el que trabajan. Se puede resumir en sus respuestas que
las propuestas de acompañamiento del centro pastoral se pueden caracterizar en el cultivo de la identidad católica ignaciana, en el acompañamiento personal y desarrollo espiritual, en la relación profunda con Dios y la construcción de sentido de vida, en la transformación personal y comunitaria, en la formación en liderazgo ignaciano, que es una de las razones también por las cuales se acercan muchos jóvenes al centro, y en la acción solidaria, reconciliación, construcción de paz y conciencia social. Luego en la segunda fase, y aquí voy a pasar un poquito más rápido, esta segunda y tercera fase, me enfoqué en hacer esta articulación teológica tan necesaria, y eso implicó abordar qué es la espiritualidad, desde una comprensión más amplia, más en general, digámoslo así, con un enfoque también fuertemente antropológico, hasta la espiritualidad cristiana y la espiritualidad más específica, que era la espiritualidad con carisma ignaciano. Y ahí entran grandes maestros de la espiritualidad, teólogos y también documentos del magisterio como la Dei Verbum, que en su numeral 2 reivindica la experiencia personal como lugar de revelación divina. De igual manera, pues vemos en el otro lado que también fuimos a las fuentes de la ignacianidad para también comprender qué significa la espiritualidad ignaciana, qué entiende San Ignacio por búsqueda espiritual, qué se puede deducir el sentido de vida y pues del modelo de acompañamiento. Para cerrar esta segunda fase, algo que de alguna manera el espíritu suscitaba de manera creativa era una visión de estos resultados que obtuvimos en esta primera fase al comprender las búsquedas espirituales de los jóvenes. Y esta visión la veía como un ciclo dinámico espiritual. ¿Por qué un ciclo dinámico espiritual? Porque veía que en las categorías de conexión, reconciliación y servicio se retroalimentaban. La conexión con Dios lleva a una reconciliación profunda que luego se traduce en un servicio concreto que nos vuelve a llevar a la conexión y es un movimiento continuo. Es decir, los jóvenes en su mayoría definían esta búsqueda de espiritualidad en alguna de estas tres categorías. Alguna de estas tres podía ser su punto de partida. Puede ser la conexión con Dios, puede ser la necesidad de reconciliación o puede ser las ganas de servir. Si estas tres se alimentaran y los procesos pastorales y de acompañamiento los llevaran a conducirse por estas tres, de alguna manera se podría completar el ciclo dinámico espiritual. Así como también se puede vivir de alguna manera como desde uno de estos tres, ¿no? Pero para generar como esta complementariedad, eso sería como lo ideal, lo que yo podía percibir. Y de allí en el trabajo, en el documento, amplió cada una de estas fases, también con su fundamentación teológica, digámoslo así, del por qué la necesidad y por qué estas tres categorías formaban un ciclo espiritual. Ya dentro de la tercera fase, que como les estoy resumiendo bastante esto, algo que para mí era muy importante dejarles a mi centro, a mi lugar de estudio, eran algunos elementos para la consolidación del modelo espiritual pedagógico y de acompañamiento ignaciano. Entonces, era reconocer que estas fases tenían que tener en cuenta, se tenían que hacer más énfasis para poder consolidar el modelo que, como Andrés nos comentaba ayer, pues ya estaba bastante avanzado. El primero es tener claridad en los objetivos de lo que se busca con el modelo espiritual, tener una estructura también clara, que las propuestas que se lleven a cabo desde estos centros de acompañamiento vayan alineadas a las búsquedas espirituales que tienen los participantes y mantenernos abiertos a la inspiración creativa del espíritu que se va renovando todo el tiempo. Dentro de estas cuatro categorías también teníamos como estas que las interconectaban, en la parte carismática, digámoslo así, lo que nos caracterizaba como centro, que era la ignacianidad, la capacidad de adaptabilidad sin perder de alguna manera como el objetivo o lo que nos proponemos, que es brindar un acompañamiento espiritual, tener en cuenta las capacidades, tanto humanas como equipo, como las capacidades de las personas a las cuales estamos acompañando, e ir creciendo en autonomía y responsabilidad por ambas partes. Todo esto articulado, pues como les mencionaba, dentro de lo que es este cuidado de la persona, que era como el elemento, los lentes en los cuales se podía comprender este modelo. En las conclusiones de esta investigación, yo soy muy visual y muy simbólica, entonces me gusta ver todos con imágenes. Pienso como que esto se parece a un árbol, esto se parece a esto. Yo veía las conclusiones como una espiral hermenéutica y por eso hacía como esta espiral de la libreta. Y decía, esto tiene que ser un espiral hermenéutico porque se va comprendiendo también de manera cíclica, no como esta manera cíclica de nunca acabar o
sino es porque todo está interconectado. Y lo último me tiene que llevar a volver a lo primero de una manera nueva, de una manera más profunda. Entonces, estamos partiendo nosotros, cada uno desde su escenario pastoral, está partiendo de un acompañamiento personal y espiritual. A veces los jóvenes que se acercan solo saben que quieren un acompañamiento, o que quieren un acompañamiento espiritual sin ser conscientes de lo que realmente implica, o quieren un acompañamiento personal. Ahí entra del pastoralista, del acompañante, poner de sí todas estas capacidades de escucha e interpretación a lo que nos están comentando, a lo que está hablando la persona acompañado. Y después puede ser que sí surja una búsqueda espiritual. Entonces, que esta búsqueda también va siendo resultado de aquello que va mencionando, de aquello que le va interpelando de los comentarios de su acompañante. Y al ser más consciente como este acompañamiento se va generando así como que, bueno, mi relación con Dios, ¿qué? Mi relación conmigo, ¿qué? Ahí obviamente entra la mediación de la espiritualidad desde el enfoque pues, que cada uno tenga en su escenario y pues el enfoque al cual se quiera llevar a cabo, que en este caso pues era la de la cura personalis. Después de allí es que se empieza a fomentar, a gestar de una manera más significativa un cultivo de la propia espiritualidad. Podemos pensar en propuestas pedagógicas también que en algún momento en este documento lo está también, de bueno, unas sesiones, cómo llevarlo a cabo, o bueno, de qué otra manera. Y allí es cuando se va empezando a comprender y ordenar la vida y se logra trascender la realidad. Y ese trascender a la realidad también implicaría un siguiente arito, que ese trascender a la realidad también implica ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con Dios, ese encuentro con ese ser trascendente que me habita, con ese trascendente que al principio sé que lo necesito, que lo llamo, pero me cuesta reconocer mi vida. Y ya una vez que logre trascender esa realidad, puedo volver al acompañamiento, por eso es que es un movimiento continuo, desde una posición renovada, ¿no? Desde tener más luces, desde poder preguntarme otras cosas, de poder conocerlo más. Entre las sugerencias e ideas que salen a modo de conclusión, reconocía o resaltaba el reconocimiento de la pluralidad espiritual implica una diversidad de propuestas de acompañamiento. Esta pregunta surgía ayer en la conversación con Andrés. Realmente, ¿qué tanta capacidad logística tenemos y qué tanta capacidad también de adaptabilidad y comprensión tenemos para poder ofrecer una diversidad de propuestas de acompañamiento según las pluralidades de experiencias espirituales que van llegando con los jóvenes, ¿no? La segunda es que la escucha es un elemento determinante y lo veía como un ejercicio permanente ad extra y ad intra. ¿A qué me refiero con esto? La actitud de escucha dentro del proceso de acompañamiento debe ser permanente ad extra, es decir, hacia la comunidad a la cual yo me estoy enfocando, a la cual estoy acompañando hacia afuera, hacia este apostolado, pero también ad intra en cuanto a mi persona como acompañante y mi equipo pastoral. Poder escucharnos entre nosotros, y creo que fue una de las entrevistas o uno de los recursos más valiosos, de decir, nosotros como centro pastoral, ¿qué estamos comprendiendo por acompañamiento? Algunos me hablaban de sus experiencias, como ha surgido en este espacio, de mira, mi experiencia de acompañamiento fue esta, así es como yo lo percibo, no solamente escuchar a los jóvenes, sino también escucharnos a nosotros mismos como equipo. La tercera es la comprensión teológica, que la comprensión teológica ofrece una riqueza en cuanto a la comprensión espiritual, ignaciana y pedagógica. Andrés lo mencionaba ayer, esto nos puede implicar comprender e ir a las fuentes teológicas y decir, pues, ¿qué significa la revelación? Hablamos de revelación, pero ¿cuál es su ondaje, no? Que de estos elementos que continuamente vamos descubriendo en estos espacios de acompañamiento espiritual pueden verse de alguna manera enriquecidos por esta comprensión, este estudio teológico. Los chicos, los jóvenes también, en algún momento del acompañamiento, porque también tuve la oportunidad de acompañar procesos en acompañamiento personalizado, decían así, tengo preguntas teológicas, ¿cómo hacemos? Y era muy interesante porque al ser una universidad católica, ellos se suponen que ven clases de teología y de filosofía, pero tenían preguntas muy específicas que van saliendo de ese proceso de acompañamiento. Y decían eso, me gustaría buscar en el centro, pues de alguna manera como que le explicaban así clases de teología sobre temas específicos porque va surgiendo esa inquietud de querer darles respuestas a ciertas preguntas. Y por último, pues también esta necesidad de ampliar el ejercicio investigativo a otras poblaciones y escenarios que en este contexto podrían ser académicos y administrativos, comprendiendo
que el acompañamiento no solamente es una dinámica de dos o de tres, que tercero, Dios, el Espíritu es más importante, sino que también es comunitario. Entonces, ¿de qué sirve que esté llevando a cabo un acompañamiento estudiante, personal administrativo, si ellos también quieren un acompañamiento académico, un acompañamiento administrativo que muchas veces están más cerca de ellos? A ellos también cómo se les puede acompañar, cómo se les puede formar como acompañantes. Y por último, quisiera terminar con esta frase de Dolores Alexandre, con la cual termino mi intervención, mi trabajo por el momento, que retoma también este concepto del por qué el acompañar para mí es un baile o es un acompasar. Ella dice que, o lo podemos interpretar, que el acompañamiento va dirigido a gente joven para quienes resulta familiar es la danza, la música y el ritmo, que agradecen que las cosas de Dios estén puestas en relación con el deseo, libertad y alegría, y para quienes la búsqueda va inseparablemente unida a la corporalidad. Y creo que eso es lo que está en juego hoy, un acompañamiento que hable el lenguaje de la vida, que no niegue el deseo, el cuerpo ni la libertad, que camine con los jóvenes, no por encima de ellos, y que los ayude a descubrir que Dios no está lejos, sino latiendo en sus propias búsquedas. Muchas gracias. Gracias a ti, Amalfi, por esto que nos has compartido tan profundo, denso, interpelante y sobre todo pertinente. Quiero poner de relieve que has hecho énfasis, por lo menos con una pequeña inflexión de voz, el saber acercarnos a la juventud y quizás partir de lo que ha sido la propia experiencia en nuestros años jóvenes, de cómo fuimos acompañados y acompañadas. Y que este proceso de acompañamiento vaya tocando lo humano, lo concreto, lo cotidiano, y que mueva también a la trascendencia, no quedarnos en lo inmediato, en la resolución de problemas concretos que, si bien es cierto, es necesario atender, pero poder descubrir en esa realidad que hay una llamada mucho más profundo. La pregunta por el modelo de acompañamiento es significativa. No todos, no todas las personas son iguales. No todas las personas viven experiencias similares, aunque si bien es cierto que hay una interconexión profunda. Por lo tanto, definir el modelo de acompañamiento que responda a la necesidad vital y espiritual de la persona que nos pide, nos solicita acompañamiento o a la que le ofrecemos acompañamiento es sumamente importante. Poder ir pasando por todas las instancias de la vida, no solamente lo que toca a la experiencia de Dios, que es fundamental desde nuestra experiencia creyente, desde nuestra opción, y tomando en cuenta, añado esta expresión, ahora no recuerdo de quién es, sí recuerdo que se le ha atribuido a varias personas, que es la experiencia de Dios. A Dios nada de lo humano le es ajeno. Por lo tanto, partir de ahí, de esa experiencia de trabajar lo humano para conectar con la divinidad, porque justamente el divino se ha hecho humano para aproximarse a nosotros. Gracias de nuevo, Amalfi, por tu ponencia, por lo que nos compartes, por tu experiencia con la juventud. Y ahora abrimos el espacio a comentarios, preguntas, resonancias de lo que hemos recibido. Es favorable que vayan levantando la mano para que se vaya anotando también el turno y que la persona que nos va a moderar este intercambio de sentires, de ideas, de inquietudes, pues pueda tomar nota de los turnos, ¿vale?
Y como el tiempo también apremia, voy a aprovechar en lo que se formulan las preguntas y la moderadora puede anotar los turnos. Primero, felicitar a ambas exponentes. La palabra que me resuena es esperanza, porque es el rostro de dos jóvenes mujeres y que se han interesado por poner la fe y la ciencia. O sea, yo estoy sumamente impresionado. Eh, como generación, ¿verdad? También como iglesia, me da mucha esperanza haber escuchado la ponencia de ambas. Así que las felicito. Y por esa misma línea, eh, yo no sé si es tan común que an- generaciones anteriores, y me explico, como quizás mi generación, estudiamos teología para básicamente predicar, evangelizar, en algunas situaciones dar clases, ¿no? Pero aquí veo un giro distinto, tanto en Amalfi como en Vil- 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 Vilmena, discúlpame, eh, en el sentido de que integran en su vida de fe y profesional precisamente la teología y las ciencias, ¿no? La importancia de la formación, la importancia de los procesos, de las etapas, la importancia de la documentación, de la investigación. Entonces la pregunta sería, tengo curiosidad de qué les motivó a ustedes integrar la teología con la ciencia, como ustedes puedan entender ciencia? Bueno, para mí fue algo personal, porque yo pasé por procesos similares, ¿no? Em, de al principio entrar en una comunidad de fe que era carismática, y cuando entré en la universidad encontré que había teología. Eso me dio un poco de estructura a lo que era pues oración, a lo que era vivir, ¿no? Y que había toda una fuente de tradición y de escrituras y de pensamientos de personas a través de la historia, ¿no? Que han estado desarrollando la teología, ¿no? Y lo que ahora pues forma parte de nuestra fe. Am, entonces fue en este tiempo que fue mi primera introducción a la teología formal y también el proceso de como una certificación similar, ¿no? Que se enfocaba en lo pastoral. Y decía, wow, ¿cómo? Qué padre que haya personas que estén trabajando en que tengan esta como formación, como base, pero que puedan ampliarse un poquito más en las cuestiones personales, humanas, que usen eso como su fundación, sí, como su base de trabajo y cómo no solamente se queda en lo religioso y lo efímero, ¿no? Que es concreto, es poner nuestra fe en acción. Entonces, pues yo a través de esos momentos, pues yo también fui por varios momentos de conversión, ¿no? De tratar y también de formación, de ok, la tradición, la teología, lo pastoral, pero las realidades humanas y experiencias que no siempre son como blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos, cómo reflexionamos em, teniendo pues presente que las realidades humanas siempre, casi siempre están en lo gris, ¿no? Entonces, eso dio como un poquito más de interés de tratar em, de ver cómo se podía ver como un puente entre las dos. Y más que nada, yo creo. ¿Te detuvo? Se quedó frisado. Sí. Ay, qué pena.
Continuamos con otra persona mientras Brilema regresa. Sí, quizás Ah, escuchar a Amalfi, ¿verdad? Un poco la respuesta a mi pregunta, vale, que sea gracias. breve, sí. Listo, bueno, yo creo que siempre que me preguntan del por qué estudié teología, la respuesta en mi caso debe estar orientada no el por qué lo estudié, sino por qué decidí mantenerme dentro de la carrera y culminarlo. Porque en un principio llego a estudiar la carrera por un proceso vocacional y se me ofrece cursar estos estudios. Y después de que ese proceso vocacional agarra otro rumbo u otro estilo de vida, como es el estilo laical, decido continuar en teología porque sinceramente reconocí por medio de esta carrera que podía llevar a cabo mi vocación, que era acompañar a otros. Y siempre le decía a mis compañeros que estudió la parte más bonita de la teología, que es la licenciatura. Aquí en Colombia, bueno, allá en Colombia, ahorita estoy en Venezuela, los licenciados se dedican a la parte educativa, entonces, o a la parte pedagógica, porque no solo se reduce a los espacios escolares. Y creo que esa parte pedagógica me permitió, me enriqueció este saber teológico para poder enseñar y acompañar, ¿no? Esta figura del pedagogo, que también es una figura muy de Jesús, muy cristiana. Siento que me permite poner todas mis capacidades que Dios me ha dado en acompañamiento y servicio a los demás. Entonces, por eso decidí continuar en teología, por eso permanezco resistiendo también en teología y ese es el escenario en que me quiero orientar. Preguntas, comentarios, resonancias, interpelaciones, propuestas son bienvenidas. ¿Tienes Eddie, una? ¿quieres ser tú? ¿Quién No, habló? Ah, no, yo José Raf. Adelante, solo, Rafi. no, no, que es para que sepas que tienes una pregunta en el chat Ah, ok. Pues no se me refleja, ¿la puedes leer? y está dirigida, dice, a cualquiera de las dos. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante o transformador que han vivido acompañando espiritualmente a otros jóvenes y cómo ese momento les confirmó o cambió su manera de entender el llamado a servir desde la fe? Bueno, si quieren comienzo yo. Entonces, yo creo que no sé si ha sido el momento más desafiante, pero sí fue uno de los momentos más recientes. Antes de salir de la universidad, estaba haciendo acompañamiento a una chica a la cual estábamos pasando como comunidad universitaria un momento de crisis, digámoslo así, porque se había suicidado un estudiante de medicina. Entonces, esta chica que yo estaba haciendo el acompañamiento espiritual, su novio constantemente la amenazaba con intentos de suicidio y ella estaba en un momento de crisis. Entonces, creo que como acompañante, los momentos de crisis del acompañado siempre va a ser un momento súper desafiante. Entonces, acogerla con todo lo que venía, con obviamente pues nervios, llanto, preocupaciones, con ganas de desahogarse, de poder encontrar luz en ese espacio de acompañamiento, porque al final el acompañante, en este caso yo, no soy quien le da luz, sino que es el espíritu que le da luz en ese espacio. Y como mencionaba también ayer Andrés, que las personas se vayan mejor de cómo llegaron, ¿no? Darle el espacio para mí siempre ha sido importante, no limitar a la persona cuando va a ser acompañada, tener un espacio adecuado, un café de por medio, un espacio cómodo, poder escuchar, escuchar, escuchar. El acompañamiento es más escuchar que hablar, realmente. Poder hacer resonancias concretas, muy puntuales hacia la necesidad y al final ver esa cara de me siento mejor. Muchas gracias de verdad por brindarme estas 2 horas, porque lo necesitaba y si bien hay otras, como lo mencionaba, hay otras ofertas dentro del mercado de sentido, hay un montón de cosas, creo que el acompañamiento espiritual tiene algo que lo caracteriza y lo hace invaluable e incomparable con cualquier otra herramienta. Entonces creo que eso ha sido lo que para mí ha sido más desafiante y también más significativo y más dador de sentido para mí, de decir, esto me reafirma en mi servicio. Bueno, gracias, Amalfi. Encontré ya el cuadro de las preguntas. Por aquí hay otra, creo que es para ti también, Amalfi. ¿Podrías definir qué es cura personalis?
Listo, claro que sí. Bueno, el concepto de cura personal parto obviamente del concepto ignaciano, en la cual literalmente quiere decir el cuidado o atención hacia la persona, pero también se puede sintetizar como una actitud de respeto hacia la dignidad e integralidad de la persona, derivado también de un concepto judio-cristiano que recuerda que el ser humano es una criatura creada y amada por Dios, y es el culmen de su obra y como comunión definitiva también de Dios con el Ser Supremo. Como mencionaba que dentro del proyecto de investigación que llevé a cabo, se amplió o se comprendió la cura personal como un enfoque transversal en el acompañamiento espiritual ignaciano, reconocía también que además de este cuidado integral, también implicaba una experiencia de Dios, que es reconocernos como criaturas creadas por Él, como seres cuidados primeramente por el Creador, por Dios, y también que implica un cuidado mutuo y colaborativo. Dentro de ese reconocimiento también es reconocernos desde la propia vulnerabilidad, integrar la realidad, la búsqueda de sentido y la transformación. Y por último, que este cuidado personal, esta cura personal me lleva a ser acompañado y acompañar. Es una relación de ayuda, aunque no se limita únicamente en esta categoría, y también me implica un crecimiento interior y apertura hacia la acción divina. Entonces, digamos que todo eso para mí es lo que yo comprendía que es cura personal. Gracias, Amalfi. ¿Más preguntas, comentarios? Yo quisiera comentar, ¿verdad? Adelante. Darle las gracias a ambas y me uno a las palabras de Quique, ¿verdad? Esto nos demuestra en estas jóvenes que hay esperanza. Que hay esperanza. Para mí, que soy egresado del programa de certificación de acompañamiento espiritual del Centro Sofía hace unos poquitos meses, me llena de mucha ilusión el ver lo que se está haciendo en otros lugares, tanto en el continente Norteamérica como en Suramérica, ¿verdad? Tenemos dos ejemplos aquí en esta noche y cómo, aunque estamos a distancia, vamos por el mismo camino, ¿verdad? Estamos unidos en la misión. Eh, para mí, que me voy a dar el privilegio de decir que tal vez soy el mayor aquí en este grupo, en esta caravana, eh, ha sido una gracia, una bendición que en el camino el Señor me haya puesto este servicio, haber descubierto que es una vocación y que la he llevado desde hace muchos años sin ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Eh, pero qué bonito ver en esta jornada cómo se une nuestra formación acá en el Centro Sofía junto allá a la Universidad Javeriana a estas jóvenes en su preparación académica, que tenemos mucho en común en cuanto al acompañamiento espiritual ignaciano. Yo creo que por ahí va la cosa, encontrar y escuchar la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pues yo creo que ese es fundamental en ayudar al otro a que pueda en su discernimiento, ¿verdad? Encontrar esa voz. Eh, Agradecido a ambas que sigan hacia adelante. Son dos marcos de trabajo bien diferentes. California, ya sabemos lo que está pasando por allá, aunque está más para Los Ángeles, pero bueno, hay que, ¿verdad? Seguir con la fuerza y la confianza en el Señor de que todo en algún momento, pues, el Señor tomará el control. Así que las felicito y felicito al Centro Sofía. Yo quiero aprovechar para plantear mi inquietud, pregunta. En los procesos de acompañamiento humano, bueno, no podemos separar lo humano y lo espiritual, ¿verdad? Son dos dimensiones, dos realidades que están íntimamente ligadas. Pero en los procesos de acompañamiento humano, el tema de la reconciliación con su propia historia
cómo se afronta, cómo se maneja, con cuánta apertura los chicos, las chicas exponen esta realidad. Segundo, en mi experiencia como docente, distinguir espiritualidad de religión es una lucha sin fin, sin fin. Yo quiero hablarles y formar en espiritualidad y ellos insisten en la religión. No hay manera. ¿Cómo lo logran ustedes? Y segundo, la opción por Dios. ¿Cómo llegan ahí? Porque lo otro es, pues, una espiritualidad humana, sin duda, muy válida, que puede ser muy rica, y es fundamental. Esa opción por Dios, ¿cómo viven a Dios? ¿Cómo lo experimentan? ¿Con qué Dios sueñan, si vale la pregunta? Bueno, entonces yo voy a proceder a intentar responder estas preguntas, pues desde este trabajo y también desde mi experiencia docente, y espero que mi compañero se pueda comentar mi dilema también para complementar. Con respecto a la primera pregunta, que con cuánta apertura exponen el tema de la reconciliación. Yo presentaba en el ciclo dinámico espiritual que algunos jóvenes llegan con ese tema de la reconciliación, habla de espiritualidad, reconciliación, y es una necesidad espiritual, se podría decir así, o lo puede identificar así, y otros no. Otros el tema de la reconciliación es algo que no hace parte dentro de su búsqueda espiritual porque están más orientados hacia el servicio o hacia el tema de la conexión. Yo diría que con bastante frecuencia en algún momento o llegan o tocan, porque creo que cualquier encuentro con Dios o con el otro toca el tema de la reconciliación. Creo que la misma historia bíblica nos lleva a un Dios que constantemente se está reconciliando con su pueblo y un pueblo que intenta seguir a Dios, pero se aleja y busca esa reconciliación. Entonces, en algún momento el punto de la reconciliación termina siendo inevitable abordarlo si se quiere seguir creciendo en sentido. Así lo vería. Entonces, esa reconciliación a veces viene por diferentes frentes, ¿no? Se muestra diferentes rostros. A veces esta reconciliación con un Dios del cual creo que es de cierta manera o me lo han enseñado de cierta manera y por eso puedo sentir cercanía o rechazo, o de un Dios que simplemente siento que no conozco, o un Dios que me están presentando a partir de un encuentro que tuve en pastoral y me generó curiosidad. Esa reconciliación que muchos chicos llegan a un acompañamiento espiritual y te quieren decir es que pelearon con los papás o que pelearon con su pareja y termina siendo una puertica por la cual se puede vivir una experiencia espiritual, pero que de entrada cuando hablamos de necesidades que son las que surgen o aquello que guardan en el corazón en un espacio como el acompañamiento espiritual sale. La segunda pregunta sobre espiritualidad y religión, aquí me gustaría abordarlo como desde dos frentes, desde mi experiencia como acompañante en este trabajo de investigación y como mi experiencia docente. En mi experiencia como investigadora, son términos que muchas veces se suelen combinar y se suelen tomar como sinónimos. Esta distinción entre religión, espiritualidad, religión, muchas veces no está clara para los jóvenes, lo ven como algo bastante similar. Una de las preguntas en un ejercicio era, ¿para ti es lo mismo espiritualidad que religión? Muchos respondían que sí, otros decían que no, que religión era Dios, Iglesia Católica, espiritualidad era algo más interno, algo más personal. Otros decían, pues sí tienen que ver, porque la espiritualidad es algo más innato y la religión es cómo se expresa. Otros dicen, pues a veces se puede vivir una religiosidad sin espiritualidad. Otros afirman vivir una espiritualidad sin ningún tipo de manifestación religiosa. Entonces, ahí depende mucho como de la formación, digamos así, de los preconceptos que vengan los jóvenes. Como docente, este año he iniciado como docente para jóvenes de bachillerato y me acuerdo que soy docente de espiritualidad, que si bien hace parte del área de educación religiosa, no es lo mismo y es intencional que la clase se llame espiritualidad. Pero los chicos vienen con que soy la profesora de religión, entonces la primera clase, mi primera tarea era, vamos a comprender el concepto de espiritualidad. Recuerdo que esa primera clase lo hice presentándome a mí, quién soy yo y cómo a través de mi historia de vida se puede manifestar mi espiritualidad. Entonces puede ser una presentación con imágenes, con cosas, con muchos datos y siempre lo llevaba y esto hace parte de mi espiritualidad, esto hace parte de mi experiencia espiritual y también distinguirlos con esas manifestaciones de alguna manera religiosas. Pero como son niños, entonces digamos que la fórmula pedagógica que opté es decirles,
la espiritualidad tiene que ver con el ser y la religión con una forma del hacer. ¿Esto qué quiere decir? La espiritualidad tiene que ver con el ser como una dimensión humana. Dentro de las dimensiones que nos constituyen como seres humanos tenemos la dimensión biológica, la dimensión comunitaria, la dimensión relacional, pero también la dimensión espiritual, que está conectado con este tema de trascendencia, sentido de vida, de conexión con Dios. Y esa espiritualidad se puede expresar en una forma que es la expresión religiosa o se puede expresar de otras maneras, pero es una forma concreta, es la forma por excelencia de alguna manera que hemos aprendido los seres humanos porque la religión ha existido desde que existen los seres humanos y que esta religión, si bien cumple con una o está seguida por una tradición, también es alimentada por nuestra comprensión espiritual. Entonces, si yo soy consciente de mi expresión espiritual, pues también soy consciente o puedo ser más consciente de mi vivencia religiosa. Por último, la opción por Dios, ¿cómo la viven o con qué Dios se encuentran los chicos? La opción por Dios, y creo que lo mencionaba ayer el padre Andrés, a veces aparecen estas búsquedas espirituales, a veces aparece bastante avanzado los procesos de acompañamiento, a veces se quedan a las puertas de ese encuentro con Dios, a veces vienen con unas experiencias de Dios muy fuertes también, y eso para mí me sorprendió mucho también. Muchos chicos con experiencia de Dios que la afianzan a través del acompañamiento, que los redescubren. Hay otras experiencias en pastoral que son bastante formativas, entonces los chicos van descubriendo, mira, pero es que el Dios de Jesús es también otro Dios de alguna manera del que yo entendía. Y eso hace que ya sea por la parte de curiosidad o una parte más cognitiva o ya sea por una experiencia o una tradición, puede surgir. Y creo que allí el testimonio es lo que más les revela a Dios a los jóvenes. Me acuerdo que en el primer día como profesora, una de las mamás me decía que cuáles eran las impresiones de su niño sobre mí. Y él le decía que la profesora se ríe mucho, usted siempre está alegre. Y la mamá decía, es que ella tiene a Dios, porque es la profesora de espiritualidad, tiene a Dios en su corazón. Y decía, esa es la mejor manera en la que los chicos van a comprender quién es Dios. En este momento ni siquiera va a ser, a lo mejor va a ser un 20% de las cosas que digas, pero por cómo soy. En el centro pastoral tenemos la riqueza de que nos acompañan escolares jesuitas, chicos que están en formación y a través de ellos, a veces desde un compartir, desde una formación, desde un momento de parchar, como decimos aquí en Bogotá, se pueden encontrar con Dios. Entonces creo que ese rostro de Dios también lo reflejamos las personas que nos dedicamos a acompañar. Muchas gracias, Amalfi. Sí, sí. Briglema, veo que te has conectado de nuevo. Bienvenida. Sí, gracias. Espero que hayas escuchado alguna de las preguntas. Nos gustaría escucharte. ¿Qué resonancias te quedan al respecto? Sí, sí les pudiera compartir un poco o repetir una vez más, por favor. Ana Celia, si le puedes hacer tus preguntas. Sí, claro. Gracias. Preguntaba justamente por la experiencia de Dios de los jóvenes, esta distinción entre espiritualidad y religión, nuestro enfoque o nuestro punto pues suele ir más hacia el cultivo, el descubrimiento y el cultivo de su espiritualidad y ellos suelen tener la mirada en lo que es la estructura, la religión propiamente y entonces cómo se maneja este tema. Por otra parte, cómo estas criaturas, esta juventud que ustedes acompañan, que tú acompañas en estos contextos específicos, viven sus procesos de sanación, de integración de su historia y cómo van avanzando en ese caminar. Por ahí más o menos las preguntas. Te Sí, escuchamos. gracias. Bueno, pues yo acompaño a los líderes o coordinadores de grupos juveniles en la diócesis, entonces ellos ya vienen con un entendimiento de religión, de espiritualidad dentro de la religión, ¿no? Como oraciones, devociones, Enciende tu micrófono, por favor. gracias. Sí, estaba diciendo que los jóvenes tienen una impresión un poquito más como de espiritualidad
de lo que es vivir la fe dentro de lo que es el catolicismo, ¿no? Nosotros tenemos a una doctora que se especializa en la espiritualidad también, y ella les dio un reto. Me encantó la presentación que les dio a los líderes de todo lo que, de las bueno, para empezar, las expresiones de oración personal y lo que es el comunitario, ¿no? Cómo participar o cómo introducir o pensar en acciones que ya hacemos, como ir a marchas, como ir a caminatas para apoyar a nuestros hermanos, hermanas inmigrantes, en cómo plantar árboles, pudieran ser vistos como parte de una espiritualidad que es más integral, ¿no? Que es parte, como estaba diciendo Malfi, que es parte de nuestra persona, que no solamente tiene que ser encapsulizado en lo que es estrictamente lo católico, ¿no? Ir a limpiar las playas, bueno, dio varios ejemplos y a mí me gustó mucho porque eso les enseña a los jóvenes de que la espiritualidad no solamente se vive dentro de un templo, ni dentro de su cuarto, no, se vive en el diario vivir, en pequeñas acciones, en compartir algo con un amigo, eh, eh, y estar en compañía, ¿no? También el estar platicando con una amistad, eso es parte de una vivencia espiritual. Entonces, creo que eso es un poquito es un reto para muchos jóvenes que tienen ya como, pues un entendimiento más tradicional, ¿no? O más bueno, mi espiritualidad es mariana o franciscana y esto es lo que cabe en esta cajita, ¿no? Entonces, es tratar también de introducirlos a diferentes expresiones, ¿no? Que ya es diferentes comunidades religiosas, cómo expresan sus carismas, cómo estas forman parte de su espiritualidad y cómo caminan en las comunidades, qué es el trabajo que hacen. Entonces, eso es lo que pudiera yo decir acerca de cómo están los jóvenes líderes navegando pues la religión y la espiritualidad que yo acompaño. En términos de la reconciliación, yo creo que muchos tienen sus primeros encuentros con una experiencia de reconciliación y de sanación, ¿no? Que un primer encuentro con el movimiento de renovación o con encuentros de promoción juvenil. Estas diferentes comunidades tienen sus métodos y sus estrategias para acompañar a los jóvenes a través de un proceso de conversión y de reconciliación y de encuentro, ¿no? con Jesús. Ya cuando entramos un poquito más a lo que es esas reconciliaciones, también como decía Malfi, representan rupturas con familiares o consigo mismos, ¿no? Entonces es ese proceso humano de verse a sí mismo y de decir, ok, esto es lo que hay en mi vida, y Dios puede entrar en eso y dar sanación. Entonces, bueno, esto lo estoy hablando yo de mi punto de vista, ¿no? Acompañando a jóvenes ya que están activamente en la pastoral juvenil, que están ya llevando un proceso de vida en el espíritu, de sus procesos, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahorita, más que nada, se nos está dando la oportunidad en el contexto americano, de lidiar con estos temas en un contexto más amplio, ¿no?
con nuestras comunidades, ya sea dentro de la iglesia, que tal vez haya voces que están, que están apoyando ciertas legislaturas, que se nombran y que dicen que son verdaderamente católicos y que eso es lo correcto. Y nuestros hermanos y hermanas dentro de la comunidad que se sienten un poquito rechazados, bueno, no un poquito, sino rechazados plenamente. Y eso pues está generando un proceso también de, ok, ¿cómo reconciliarme y tratar con temas, siendo que la persona que está diciendo estas cosas es católico, entonces por ende es mi hermano o hermana? ¿Cómo poder abordar esos temas y esas conversaciones? Eso es algo que es un reto, ¿no? Ahorita se siente, es muy palpable. Y son procesos como el ver, juzgar y actuar. Preguntas como ¿cuáles son las preguntas del sínodo, ¿no? De cuáles son tus sueños para la iglesia, tus heridas dentro de la iglesia, tus esperanzas, tus gozos, cómo estas son parte, cuando estamos en estos círculos y podemos como líderes, por ejemplo, ¿no? Esas son las oportunidades que yo he podido tener para poder facilitar y enseñarles a ellos cómo abordar estos temas en un espacio de modo pastoral y con la sabiduría de la iglesia, modelando, ¿no? Ok, vamos a sentarnos como líderes, ¿cuáles son sus propios, sí, sus gozos, esperanzas y dolencias? Y en eso, en el compartir, yo creo que algo que se nos ha dado es que podemos escuchar al otro. Y en esos procesos se van quitando las barreras del tú y el yo, y nos creamos en un nosotros. Se construyen nosotros. Sí, entonces eso es modelar procesos para que ellos, cuando estén en sus comunidades y se enfrenten con estos temas, puedan guiar esas conversaciones de modo que den vida, no que creen más división. Muchas gracias, Brilema. Muchas gracias a Malfi por esta noche, este encuentro tan delicioso en el que hemos podido navegar, vamos a utilizar el término, en la experiencia densa, profunda de cada una de ustedes, en la experiencia de ambas. Estos 3 días han sido 3 días intensos, profundos, interpelantes y también desafiantes, porque nos hemos expuesto justamente, desde mi óptica, a una realidad que clama. Necesitamos ser acompañadas y acompañados, necesitamos arriesgarnos a acompañar en la experiencia humana, en la experiencia de vida, en la experiencia de fe. Damos gracias a cada uno, a cada una por haber participado de esta experiencia de encuentro, de formación tan generosa y tan profunda. Agradezco su participación activa y su interés tan hermoso. Y les dejo con Marco, creo que está por ahí, José Enrique también, Verónica, para cerrar esta sesión. Sí, bueno, primero agradecerte, Ana Celia, por el bonito trabajo que has realizado junto con las ponentes, tanto con Amalfi como con Brilema. Creo que ha sido una jornada muy especial y sorprendente, por lo menos para nosotros como equipo de Centro Sofía, que estamos en un proceso de planificación, de evaluación de nuestro trabajo y programando para el próximo año. Ha sido una bendición. Yo le compartí a Marco que incluso mucho del contenido de la jornada, de cada día de la jornada, y hoy cerrando con broche de oro con estas dos jóvenes,
nos va a dar bastantes pistas de hacia dónde debe moverse el Centro Sofía. Así que muy agradecido y de mucho valor lo que hemos compartido. Y yo entiendo que también en cada realidad de cada una y cada uno de los que ha compartido interpela su trabajo, su vida y sobre todo el rostro de los jóvenes, que en estos momentos es un rostro bien importante, ¿verdad? El rostro de los jóvenes, de los niños y de las mujeres, pero sobre todo de los jóvenes y de los niños. Así que muy agradecido eh, también como parte del equipo coordinador de las jornadas, muy agradecido de Marcos, que ha corrido mucho del trabajo, la organización, los recursos. Así que yo no sé si me está escuchando. Eh, Sí, está por aquí, Marco. Está por ahí. Creo que tenía problemas con su conexión, pero debe estar por ahí. Creo que Así volví. que, Ahora sí. vale, pues entonces te dejo la palabra ahora, pero quiero cerrar primero invitándoles a que hagan la evaluación, que nos va a ser muy útil para la próxima jornada, que vamos a tener el próximo año, probablemente en estas mismas fechas o este tiempo. En segundo lugar, que esta jornada tiene una doble intencionalidad y es que hemos comenzado un proceso de colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Así que esto tiene también la intención de seguir colaborando y como parte de las dos instituciones vamos a estar ampliando nuestras ofertas de cursos cortos de pastoral y teología en conjunto. Es decir, que van a recibir certificación tanto de la Universidad del Sagrado Corazón como también de la Universidad Javeriana. Por eso también la intención de los recursos que han estado acompañándonos. Así que muchísimas gracias. Esto sería todo de mi parte. Muy agradecido por humildemente que hayan aceptado esta jornada como parte de su formación. Así que Marcos, Quique, adelante. perdóname un momento, Quique. Es para la cuestión de la evaluación, porque hay algunas personas que han Ajá. dicho que no han podido acceder a la evaluación, que el link está en el chat, pero entiendo que se estará enviando, o si ya no se ha enviado, por correo electrónico. Gracias Rafael. Sí, correcto. Hoy a las 5 de la tarde se les envió a sus correos electrónicos. Así que tranquilo, después o tranquila, después lo pueden hacer desde ese correo electrónico. Así que estén pendientes de su correo. Igualmente yo la subí aquí al chat, pero lo más importante es que la hagan, sea a través de este chat o a través del correo electrónico. Adelante, Marco. Bueno, primero quiero agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes por su presencia, por acompañarnos también en la elaboración de este proceso de formación, por acompañar también las búsquedas que hacemos desde el Centro Sofía, por acompañar a los recursos también que hemos invitado y que amablemente han querido compartir con nosotros y nosotras sus experiencias, también su formación, y también agradecerle yo de manera particular al Centro Sofía también por la oportunidad de poder colaborar también con tantas espiritualidades y con tantas vocaciones y también con tantas generaciones distintas que en estas jornadas de teología se han hecho presentes. Eso es importantísimo para que el diálogo teológico siga avanzando y siga creciendo un montón. A mí me alegra un montón que hayan estado aquí, me alegra un montón también que hayan podido compartir con nosotros estos 3 días. Yo solo quisiera concluir como con 3 invitaciones importantes. La primera es que todo esto que compartimos aquí y que se hace experiencia y que se hace formación, lo puedan también hacer propio en sus lugares particulares. Un poquito lo que decía aquí que hace un momento, ¿no? Que puedan encarnar esto compartido en sus espacios locales, en sus espacios de pastoral, ¿no? De manera muy particular. Yo sé que hay diferentes vocaciones aquí, diferentes lugares de acción también. Entonces, lo primero eso, ¿no? Que ojalá puedan llevar todo lo compartido aquí a esos escenarios particulares en los que se desenvuelve cada uno y cada uno. Lo segundo es invitarles también a que al rumiar todo lo compartido también puedan hacer sus propios aportes. Es decir, si alguno quiere también
generar alguna reflexión a partir de lo compartido aquí, quieres compartirla con el equipo, estaremos súper contentos de escucharles, de leerles. Yo creo que eso es importante también para que la formación también sea en doble vía, ¿no? ¿Qué es lo propio que cada uno de ustedes puede aportar a lo que ya hemos dicho aquí? ¿Qué es lo propio de cada espiritualidad y de cada experiencia que ustedes pudiesen aportar a lo que hacemos aquí? Nuestra intención no es únicamente pensar los temas para nosotros como Centro Sofía, sino para la comunidad, para la iglesia en todo caso, ¿no? Así que importantísimo que se lleven esa invitación. Y tercero, que claro, por supuesto, también nos ayuden y que también se sientan parte de este espacio del Centro Sofía para que este espacio les sirva, ¿no? Si ustedes piensan en algún tema, alguna preocupación pastoral, alguna inquietud teológica que tengan en su parroquia o en su comunidad de fe o en su comunidad de referencia, buenísimo. Siéntanse en la confianza de que Centro Sofía quiere acompañar esas búsquedas y que está dispuesta a generar este tipo de espacios para acompañar la formación de manera mucho más profunda en cada lugar en que ustedes se encuentren. Entonces, esas redes de colaboración, ese tejido sinodal, pudiésemos decir, es algo que queremos hacer desde el Centro Sofía. Así que si después de estas jornadas ustedes dicen, me encantaría poder hacer algo similar en mi parroquia o en mi comunidad o con la universidad con la que trabajo, en el lugar donde yo trabajo, pues tengan en cuenta que el Centro Sofía está encantadísima de que podamos hacer también un tejido sinodal y que sigamos haciendo teología de manera sinodal, es decir, juntos y juntas. Entonces esas tres invitaciones para que se las lleven y fundamentalmente para recordar el centro, nuestro objetivo, digamos, que se ha cumplido plenamente en estas jornadas, es cómo la teología acompaña, ¿sí? Y cómo el acompañamiento termina siendo una opción fundamental de nuestra teología desde la perspectiva creyente y desde la perspectiva de fe. Sí, el acompañamiento, creo que en estos 3 días ha sido súper insistente eso, el acompañamiento no es un accesorio, ¿sí? En últimas ni siquiera es un asunto de práctica, ni siquiera es solo un servicio, sino en últimas una opción teológica. Podríamos decir en términos de lo que Amalfi y Brilema decían hoy, es una opción espiritual en últimas. Entonces es importantísimo reconocer eso. Y yo quisiera, solo como para ponerlos un poquito más en contexto eclesial, recordarles que esta fue una discusión del proceso sinodal que hemos vivido y que ahora se extiende hasta el 2028. Aparece en el documento final una solicitud expresa de ¿por qué no generamos en la Iglesia Católica un ministerio del acompañamiento? Al final, la discusión todavía no se ha resuelto, pero que ya aparezca en la conversación con esa categoría de ministerio, oigan, nos dice mucho, nos dice que hay mucho trabajo por hacer de aquí en adelante, nos dice que esto que hemos hecho en el Centro Sofía es un aporte más a todo ese camino eclesial y de maduración que vamos a seguir haciendo, y nos dice también que en perspectiva global, como comunidad de fe, que están muchos territorios, parece que es una preocupación también global. No solo es una preocupación de Puerto Rico, de Colombia, de la diócesis de San Diego, de Panamá, no es una preocupación únicamente de algunos territorios, sino parece como una preocupación global. Cómo ser una iglesia que acompaña, cómo hacer una teología que acompañe, cómo generar espacios de espiritualidad que acompañen. Ahí hay unos retos de aquí en adelante. Así que llévenselos y cuéntenos cualquier cosita en las próximas semanas o meses. Si reflexionan alguna cosa, no tengan duda en ponerse en contacto con nosotros y nosotras desde el Centro Sofía. Estaremos encantadísimos de poder escuchar esas reflexiones también. No sé, Quique, si quieres agregar algo más. Yo un detalle técnico, solo un detalle técnico antes de que se me olvide. Todas las grabaciones, todas las conversaciones que hemos tenido van a estar disponibles el lunes en nuestro canal de YouTube. De todas formas, les va a llegar un correo a todos los que están inscritos, a todos los que están aquí, les llegará un correo con el día 1, día 2, día 3, para que ustedes puedan volver sobre estas conferencias, sobre estas reflexiones y también, bueno, para que lo puedan difundir en los espacios que ustedes consideren sean oportunos. Así que tengan pendiente ahí, y si no conocen nuestro canal de YouTube, vayan a YouTube, pongan Centro Sofía, se suscriben y ahí van a tener no solo este material, sino todos los materiales que hemos venido desarrollando en las diferentes jornadas de teología que hemos hecho. Quique. Perfecto, gracias Marco. Sencillamente que estén atentos y atentas a ese correo electrónico que va a tener el enlace de cómo llegar a la página de Centro Sofía. Dentro de eso también a cómo acceder al canal YouTube donde está todo ese material. Y además le vamos a estar enviando un opúsculo de los cursos cortos, los talleres y las certificaciones que ofrece Centro Sofía. El Centro Sofía tiene unos temas que son prioridad. Uno es el acompañamiento espiritual, los fundamentos de la espiritualidad y lo que es también la certificación en acompañamiento espiritual como tal. Así que
Hay una oferta que se va afinando de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Y agarro también esa idea de marco sinodal de que la iglesia se va a construir a medida que nos acompañamos, porque las realidades deshumanizantes que vivimos necesitan, como hemos visto, tocar el corazón, tocar la vida de esas personas, independiente a donde estén, y la iglesia sería ese signo, ¿verdad? Ese encuentro, esa posibilidad de ver un mundo con esperanza y distinto. Así que creo que va de la mano. Y por otro lado, que el acompañamiento espiritual cada vez más va a estar en manos de las laicas y de los laicos en la cotidianidad de la vida de los creyentes. Así que con esa reflexión vamos cerrando. Nuevamente agradecer a todas y a todos ustedes por estos días. En Centro Sofía estamos a la orden, inclusive para publicar en el blog nuestro reflexiones teológicas o de espiritualidad. Así que también recibimos todo ese material. Tenemos aquí a la hermana Ana Celia, que tiene también una palabra. Adelante, Celia. Sí, antes de salir, reconocer y agradecer la presencia de Norma que nos ha acompañado a lo largo de esta noche, no solamente en su participación como facilitadora, como ponente. Es un gesto lindo, hermoso, fraterno, sororal, que estés con nosotros acá esta noche. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches de mi parte. Gracias, Gracias, Celia. excelente jornada. ¿Alguna palabra, Norma? No, bueno, pues yo muy contenta y agradecida de conocer nuevos rostros, de escuchar otras reflexiones. El día de hoy me encanta conocer estas dos jóvenes teólogas y sus propuestas también me llenan de esperanza. Y creo que pues ha quedado todo interconectado sin ponernos de acuerdo, ¿no? Esto nos Así habla es. de una sintonía, de ese acompasar el corazón que me encantó a Malfi. Yo trabajo las danzas circulares y creo en eso de integrar el cuerpo en la espiritualidad y acompañar desde el cuerpo también. Entonces, pues muy contenta de esta nueva red y de seguir hacia adelante juntos en este ministerio. Gracias. Gracias a ti, Norma. Hermano, échenos la bendición. Bueno, es como una energía tan de conexión que es difícil desconectarse, pero creo que Norma ha dicho la clave, ¿no? Sigamos esta red de colaboración. Así es. Ya con Norma tenemos calendarizado una reunión para agosto, así que más adelante me encantaría, ¿verdad? También contar con la colaboración de Amarfi y de Vilema a la medida de lo posible. Igualmente cuentan también con el Centro Sofía y con la Universidad del Sagrado Corazón para lo que necesiten. Bueno, que entonces la Rúa y el Espíritu nos acompañen en cada uno de nuestros ministerios y servicios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.